La voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Y nos ponemos en pie por reverencia a la palabra porque como que nos acostumbramos a estar sentados. Aleluya. Y la palabra del Señor dice así: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la presencia tuya en este lugar. Te damos gracias, Padre, porque tú te has manifestado en nuestras vidas en este día, y queremos, Señor, que tú sigas obrando maravillosamente en nuestro corazón, en nuestras almas, en nuestras mentes, para que seamos renovados como tú eres, a lo que tú eres, que seamos transformados a tu presencia. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Bendice el pueblo, bendíceme a mí en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte, hermano. Una vez una hermana llegó quejándose de su esposo y dijo: hermano Jorge, fíjese que mi esposo no me quiere, mi esposo no me saca a comer, mi esposo no me dice cosas bonitas, mi esposo solo me tiene encerrada en la casa, mi esposo, y se empezó a quejar del esposo de un montón de cosas, que no me compra nada, no me da esto y no me da el otro, y se empezó a quejar de todo lo del esposo. Y le digo: bueno, hermana, ¿y usted le cocina a él cuando él llega del trabajo? No. Ok. ¿Le tiene la casa limpia porque usted no trabaja, ¿verdad? No, yo no trabajo. Ok, ¿usted tiene la casa bien ordenada? Ah, no, ahí que cada quien limpie lo que sea. Ok. No cocina y no limpia la casa, pero la refri siempre tiene su comida, ¿usted se la compra? Ah, no, la tiene que hacer el domingo. Ah, ok. Y le digo, y entonces me dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que pasa es que estamos hablando de lo que usted quiere, pero usted nunca le ha preguntado a él qué es lo que él quiere. ¿Estamos así? A veces no preguntamos qué es lo que Dios quiere, sino queremos que Dios nos dé nuestros caprichos. Queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Andamos detrás de Dios, pero por lo que da. No estamos pensando a ver qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios está deseando de nosotros? Amén, porque estamos hablando que tenemos que mantener una relación con Dios. Y a veces nosotros no nos detenemos a pensar, Señor, ¿qué es lo que tú querrás? ¿Verdad? Y esa hermana me dice, y entonces yo tengo que preguntarle a él. Claro, obviamente le tiene que atender usted a él. Porque la Biblia dice que ¿cuál es el mayor? ¿El que sirve o el que es servido? ¿Y qué vino Jesús a hacer? A servir, por eso Él es el mayor. Aleluya. Entonces Él vino a darnos a nosotros lo que nosotros necesitábamos. Pero hay que pensar nosotros, averiguar qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entonces empezamos a tener una relación con Dios. Sencillo, ¿verdad? Un mensaje tan sencillo. Pero detente un momento y pregúntale al Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Y el mensaje de la mañana, yo tenía preparado desde el viernes, y el mensaje de la mañana me gustó tanto, hermano. ¿De qué predicó el pastor en la mañana? ¿Y cómo se hace el propósito de Dios? ¿Cómo llegamos a entender nosotros el propósito de Dios? Según el mensaje de la mañana. Porque es bonito memorizar el título, pero ¿cómo se llega a ser el propósito de Dios? Amando a nuestro prójimo, amando a Dios. Y cuando nosotros no amamos, detenemos sus planes, detenemos sus propósitos y nos salimos del camino.
Y entonces Jesucristo habla aquí y dice, y esta es la voluntad de mi Padre, aleluya, porque Jesucristo dijo, yo no vengo a hablar de mí mismo, yo no vengo a hablar de mi cuenta, yo vengo a hablar y hacer las cosas que mi Padre me ha enviado a hacer. Él nunca hizo nada fuera de la voluntad del Padre, por eso Él fue maravilloso y perfecto en sus caminos. Él nunca se desvió, Él no vino ni siquiera a decir, Señor, que no me maten a mí, no digo, Señor, que se haga tu voluntad. Hermoso. Hubo un momentito donde el Señor dijo, Señor, que pasara de mí esta copa. No, dijo, se recapacitó un segundito, dijo, que se haga tu voluntad. Y eso es lo que muchas veces nosotros no alcanzamos a entender en el Evangelio. Y andamos nosotros moviéndonos de lugar a otro sin mirar cuál es la voluntad de Dios. A veces andamos profesando ser cristianos sin medir nuestro testimonio, sin medir nuestra fidelidad a Dios, sin medir muchas cosas, porque andamos por impulso humano y no bajo la voluntad del Señor. Y Jesucristo es tan profunda en estos dos versículos que manda de una vez que la voluntad del Padre, hermano, lo manda hasta el final. La voluntad del Padre no es solamente para que nosotros tengamos abundancia de cosas materiales acá. No es para que tengamos salud porque de algo nos tenemos que morir. ¿Me explico? Sino que la voluntad de Dios, la perfección de Dios y la visión de Dios es que nosotros resucitemos en el día postrero. Mira hasta dónde llegó, cuál es la voluntad del Padre. Y nosotros nos amarramos, por eso el pastor hablaba hoy en la mañana, y yo pero ese mensaje en la mañana, hermano, para mí fue como un balde de agua fresca. Aleluya. ¿Cuántos lo sintieron así? Yo estaba ya sentado y yo miraba al pastor predicando y decía, qué hermoso mensaje que lo cambió a uno, o sea, me refrescó. Dijo, qué lindo mensaje, yo lo agarré para mí. Hermoso mensaje que decía el pastor, que nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios se hace cuando empezamos a amar a nuestro hermano, cuando empezamos a reconocer nuestra maldad, cuando empezamos a entrar a la presencia del Señor y entramos a otra dimensión, y cuando dejamos de ser sentimentales, cuando empezamos a trabajar espiritualmente y dejamos los sentimientos por un lado. ¿A qué me refiero? Es que, hermano, lo que me dijo usted, es que, hermano, lo que me dijeron, es que, hermano, lo que me hicieron. Mire, hermano, hay muchas cosas en el transcurso de la vida que nos van a herir, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas y hay mucha gente que nos va a herir. Hay mucha gente que va a hablar cosas malas de nosotros, ¿verdad que sí? Todo eso va a suceder siempre. Siempre va a suceder. Pero el Hijo de Dios, el que entra a la voluntad de Dios, empieza a decir, yo soy Hijo de Dios. Y empezamos sobre todas esas cosas, nuestros sentimientos tal vez se hieren, pero podemos recapacitar, podemos doblegar el sentimiento y entrar a vivir no una vida sentimental como todo el mundo lo hace, sino una vida espiritual en la voluntad de Dios. Aleluya. La voluntad de Dios, hermano, no es para que tú la entiendas solamente. La voluntad de Dios no es para que nosotros la podamos entender con nuestra mente. Porque yo te puedo hablar de teología y te podemos explicar la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es para eso. Según Romanos capítulo 12, es para que podamos experimentarla, para que podamos vivir la voluntad de Dios, que es diferente. Amén, hermanos. Y vamos a ir por etapas. Quiero que te des cuenta que el Señor lo que está viendo, el Padre lo que está viendo, la visión de Él, es que nos quiere sentar en el trono donde está Él sentado con Cristo. Abre tu Biblia, Romanos capítulo 8, verso 29. Aleluya. Y mira cómo lo dice el Señor acá, porque habla de un proceso. Ahí está el proceso de la oración, de lo que está diciendo Jesús en Juan 6:39, que es para que alcancemos salvación y para que seamos resucitados. O sea, ahí el Señor
no dijo todo lo que va a pasar, pero el proceso es este. 8:29 de Romanos, capítulo 8:29, por cierto, ¿verdad? Dice: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta? Empieza una transformación. ¿Quién tiene la imagen del Hijo de Dios? Es un proceso. No solamente porque venimos a la iglesia aquel día y levantamos la mano, ya empezamos y tenemos exactamente la imagen del Hijo de Dios. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros con Dios y verdaderamente pensar, si yo tengo la imagen del Señor. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? ¿Qué significa la imagen del Hijo de Dios? Es que eso está pidiendo mucho, hermano. Tú te miras en el espejo y te ves exactamente tal como eres. Esa es tu imagen. ¿Verdad que sí? Aleluya. Y cuando decimos a la imagen del Hijo de Dios, está diciendo que tenemos que ser como Él es. Mira qué cosa más tremenda. Qué cosa más difícil, dices tú, ¿verdad? Hermano, pero es imposible. No, si la Biblia lo dice, obviamente va a ser difícil porque hay una guerra entre la carne y el espíritu. Obviamente es difícil porque nuestra carne está en contra de la palabra de Dios. Nuestros deseos de la carne, nuestros pensamientos siempre están en contra de Cristo. ¿Sabías tú eso, verdad? Siempre es por eso nuestra naturaleza es anticristiana. Pero es cuando venimos nosotros y empezamos a pedir la voluntad de Dios. Y mira hasta dónde nos lleva 8:29. Y a los que, ¿dónde voy? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira el final. Es la glorificación de la iglesia. ¿En qué momento la iglesia es glorificada? ¿Hasta en qué momento? ¿Tú sabes eso? Te voy a decir, cuando Cristo venga por su iglesia, dice, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Esa resurrección está hablando en el capítulo 6, verso 39. De esa resurrección para glorificación. Esa glorificación, ese cuerpo etéreo, ese cuerpo maravilloso que tuvo Jesucristo, que tiene Jesucristo cuando resucitó de los muertos, es el mismo cuerpo que se le dará a la iglesia. Aleluya. Ese cuerpo maravilloso donde es palpable, ese cuerpo poderoso pero es indestructible. Aleluya. Es un cuerpo indestructible, dice, y luego los que estamos, y nosotros los que vivimos, dijo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está la glorificación, ese es el momento de la resurrección. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que dar cuenta, estamos viviendo para practicar y para alcanzar esa voluntad de Dios. O todavía estamos nosotros peleando, estamos nosotros odiando, estamos nosotros murmurando, estamos nosotros todavía nos acostamos en nuestras camas y estamos en la lascivia o en el pensamiento de otras mujeres que no es tu esposa, o con otro varón que no es tu esposo. Esos pensamientos son fuera de la voluntad de Dios. Nunca alcanzaremos glorificación, nunca tendremos arrebatamiento, y si nos alcanza la muerte no vamos a resucitar cuando Jesucristo venga, porque no estamos practicando la voluntad de Dios, sino que estamos practicando nuestra voluntad. ¿Está tremendo? ¿Verdad que practicamos mucho nuestra voluntad? Tan importante es ¿y dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde se encuentra ese dominio de Dios en el hombre? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se empieza esa manifestación gloriosa de Dios en el hombre? ¿Cómo la alcanzamos? Limpiando el corazón. 100 points. O 10 puntos, como dicen en México. En Guatemala son 100 puntos.
limpiando el corazón es muy bueno, es cierto. Salmo 51, 17. Tenemos que entrar, hermano, yo no sé hasta dónde quieres llegar tú en el evangelio. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Te parece? Y ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Él quiere darme su trono. Él no te está dando migajas. Él no te está dando castillos. Te está dando un lugar en el trono donde Cristo está sentado. ¿Por qué crees tú que Satanás nos odia tanto? Pero en el Salmo 51 empieza un lugar, empieza una manifestación donde el Espíritu Santo empieza a gobernar la vida del hombre. ¿Tú quieres que Dios te gobierne, hermano? ¿Por qué? ¿Sabes por qué yo quiero que Dios me gobierne? Porque cuando yo me gobierno cometo muchos errores. Cuando yo empiezo a hacer mi voluntad, empiezan unos grandes problemas porque hago lo que quiero. Yo quiero hacer lo que Dios quiere. ¿Tú quieres hacer lo que Dios quiere? Hay que quitar lo que hace estorbo. Y mira, Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son, mira, si alguien quiere sacrificarle a Dios, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso decimos, a la iglesia le hace falta quebrantamiento. Por eso se andan peleando entre unos y otros. Por eso anda la lascivia metida en la iglesia. Por eso anda la iglesia con tantos problemas. Por eso anda la iglesia sufriendo de celos. ¿Sabías tú? Hay muchos hermanos y hermanas celosas. Y todas las manifestaciones de la carne que miramos en Gálatas, todo eso se empieza a manifestar porque no se han metido a practicar y no se han metido a decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor dice: que hagas mi voluntad. Y Señor, ¿y cómo lo hago? Y vienen las falsas doctrinas. Porque la iglesia quiere tener un conocimiento de Dios. La gente anda buscando una manifestación de Dios en su vida, ¿verdad que sí? Todo el mundo anda buscando algo. Por eso las iglesias se llenan los domingos en la mañana. Por eso existen mega iglesias. Por eso existen todo tipo de iglesias, todo tipo de religiones. Andan buscando algo sobrenatural, de una deidad de alguna clase. Y en las iglesias cristianas empiezan a aparecer las falsas doctrinas. Y empiezan a ponerte un evangelio que no es evangelio. Y sacan algunos versículos de la Biblia y los malinterpretan para confundir al ignorante. Y nunca te dicen: busca a Dios. ¿Quieres saber tú la voluntad de Dios? Dobla tus rodillas y llora delante de Dios. Quebranta tu corazón. Acércate a Él con lloro y con lamento. Nunca te han dicho así. No les dicen así a los pastores a su iglesia últimamente. Quebranta tu corazón, joven, mujer, varón de Dios. Ven, llora delante de Dios. Quebranta tu alma. Pero es que mi problema es que no tengo dinero. Jehová proveerá, no te dicen. Es que mi problema es que estoy enfermo. Él es tu sanador. Ven, haz cuenta con Dios. Acércate a Dios. Esa predicación de santidad y de arrepentimiento es lo que quiero llegar a decir. Ya no se está predicando. Si tú y yo queremos empezar a vivir en la voluntad de Dios, tenemos que empezar a vivir una vida arrepentida. Y ahí empieza la voluntad de Dios, porque la voluntad del Padre es que nosotros seamos salvos y que seamos resucitados en ese día que viene. Eso es lo que Dios quiere, pero depende, y no sucede, hermano, si tú no quieres. ¿Me estás escuchando, hermano? Ese arrebatamiento, esa transformación, esa resucitación,
esa resurrección no sucede si la iglesia no quiere entrar a hacer esa voluntad. ¿Cuántos quieren ser resucitados? ¿Cuántos quieren ser arrebatados? No podemos entrar con nuestra voluntad. Tenemos que entrar agradando y haciendo la voluntad de Dios. Y mira cómo dice, el corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás. Es imposible. Dios tiene esto, hermano. Cuando alguien se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, es imposible que Dios no te llene. Es imposible que Dios no te restaure en ese que Él empieza a trabajar contigo. Es imposible, hermano, cuando el corazón del hombre se quebranta delante de Él y empieza a confesar su maldad y empieza a decir su gran necesidad con Él, el Espíritu Santo llega, hermano, te lo voy a decir bíblicamente, corriendo. Es cuando Dios corre. ¿Te recuerdas la historia del hijo pródigo? Aleluya. A mí me llena mucho porque el muchacho, después de que lo perdió todo, lo desperdició todo siendo hijo de Dios, llegó y planeó él y dice, le diré a mi padre que he pecado contra él y contra el cielo y no soy digno de llamarme su hijo. La iglesia ya no hace esa oración. La iglesia no se acerca con un corazón quebrantado, con necesidad de Dios, sino se acercan como los fariseos, no como el publicano. Se acercan presentando sus obras muertas. Nos acercamos presentando nuestros diezmos. Nos acercamos presentando nuestras obras de caridad. Nos acercamos presentando los días que hemos ido a la asamblea. Nos acercamos presentando los privilegios que tenemos. Nos acercamos presentando todas esas cosas. Y en Isaías capítulo 1 el Señor dice, cansado estoy de todas esas cosas. Y el Espíritu Santo está hablando en nuestra vida. ¿Por qué no quebrantamos el corazón? Dejemos los privilegios por un momento. Dejemos tus diezmos por un momento. Dejemos tus obras. Dejemos todo lo que haces por un momento. Y doblemos nuestras rodillas delante de Dios y pongámonos a cuentas con Él. Y vas a ver cómo su voluntad empieza a manifestarse en nuestra vida. Pero la iglesia, Satanás se ha metido en la iglesia. Y le dice el Señor al pueblo de Israel en Isaías capítulo 1, verso 17, dejad de hacer lo malo y empezad a hacer el bien. Dejad de hacer lo malo, que estaba diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Cuántos tenemos una vida arrepentida aquí, hermano? Aparte una vida de remordimiento. El remordimiento es una cosa y el arrepentimiento es otra cosa. ¿Cuántos se sienten mal por pecar cuando pecan? Eso está bueno, pero no es suficiente. Porque mi perro también se siente mal cuando se mete a la basura, yo me doy cuenta. Mi perrito se mete a la basura y lo miro. ¿Y quién fue? Y mira para otro lado. No me quiere ver porque sabe que lo hizo él. Pero otra vez vuelvo a echar huesos de pollo en la basura y se vuelve a meter. ¿Se arrepintió o le dio pena? Solamente le dio pena porque lo regañé, pero no dejó ser bandido de meterse a la basura a comer huesos de pollo. Y así estamos los hijos de Dios, solo nos da vergüenza, nos da pena, escondemos porque nos da vergüenza, pero no nos arrepentimos. Es una gran diferencia, porque no nos han enseñado o no hemos encontrado en la palabra donde dice, quebrantad vuestros corazones, con lloro, con ayuno, con lamento, otros pasajes. Aleluya. Esto lo quería enseñar yo en un retiro, pero te lo doy ahora. Aleluya. Yo quería que después de esto nos tiráramos a orar y a limpiar nuestro corazón. Pero es domingo en la tarde, tienes más sueño que después de ese caldo de camarones que te comiste.
caldo de gallina, ¿verdad? Están quitando de la iglesia el arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice Proverbios 28:13? Que dice, famoso ese versículo: el que confiesa su pecado y se aparta, son dos cosas. Una cosa es que sepas que es pecado y que es malo. Qué bueno que sabes que es pecado. ¿Verdad que sí, hermano? Todos saben que el chisme es malo, ¿verdad que sí? El problema es que no se apartan. Son dos cosas. Qué bueno que sepas que el adulterar es pecado. El problema es que andas con pensamientos de adulterio. Ese es el problema. El que confiesa su pecado, número uno, que bueno reconocerlo, y se aparta de Dios, alcanzará misericordia. Pero no queremos saber de eso. ¿Sabes qué es lo que nos enseñan? Nos enseñan a aprender. Yo he visto en las iglesias, enseñémosle a los hermanos la danza de liberación. Danza de liberación. Yo la busco en la Biblia y no la encuentro. Enseñémosles a hablar en lenguas. Enseñémosles a danzar. Enseñémosles ¿a qué? A profetizar. No me abostecen. ¿Quién me está abostezando ahí? Escuché. ¡Ay! Eso es lo que están enseñando y no le estamos enseñando a la iglesia a buscar un arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, el apartarse del mal, es la base, déjame decirte, para la liberación. ¿Me está escuchando? Es la base para la liberación. El arrepentimiento, cuando empezamos nosotros a confesar el pecado, y nos ha dado armas el Señor, porque obviamente, como te dije, nosotros estamos en negativo, nosotros estamos en contra de la naturaleza de Dios, y para poder estar en la naturaleza de Dios tenemos que pelear, y el Señor nos ha dejado su palabra, número uno, nos ha dejado su espíritu y también nos ha dejado su sangre. Aleluya. Amén, hermanos. Mire, ¿me están escuchando, hermanos? Y el Señor nos ha dejado su sangre, su espíritu y su palabra para que nosotros empecemos a trabajar en esta voluntad de Dios, porque el Señor quiere llevarnos a un lugar precioso. Y en Romanos capítulo 12 el Señor dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aleluya. Para que podáis comprobar, no para que sepas, sino para que experimentemos la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. ¿Hasta dónde nos lleva el Señor? El Señor quiere que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere de nosotros. Aleluya. Cuando el Señor llama a Moisés y lo llama al desierto, lo llama después de que lo saca de Egipto, lo llama, y el Señor pone su voluntad en el pueblo de Israel en figura del tabernáculo. Él pone lo que Él quiere y empezó a decir: este es el diseño que está en el cielo, no es lo que tú quieres. Tú no me vas a adorar como tú quieres, tú vas a adorarme a mí como yo te voy a enseñar. Tú no vas a llegar a platicar conmigo como se te da la gana, sino yo te voy a enseñar cómo vas a entrar para que puedas estar en el lugar santísimo conmigo platicando. No es como nosotros querramos, hermano. Por eso el Señor empezó a hacer un diseño, y es tan meticuloso el diseño del templo y del tabernáculo. Nosotros queremos estar en la presencia de Dios, pero estamos con la presencia de nuestra humanidad, queriendo entrar ahí con las manos sucias. Aleluya.
¿Te das cuenta qué difícil es? Ahora dime tú, ¿dónde queda la doctrina de que cuando eres salvo eres siempre salvo? ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Porque le dicen así. Se muere, van a la iglesia un buen tiempo, luego empiezan a pecar, se destrampan, empiezan a adulterar o a fornicar y a tomar y a drogarse, y después los alcanza la muerte y llega el pastor, pero se entregó conmigo, es salvo. ¿Cuál es el problema de eso? Porque él nunca predicó arrepentimiento. Y cuando un pastor predica ese mensaje satánico de que la salvación no se pierde, le está diciendo a la iglesia, tú no tienes nada de qué arrepentirte. Tú no tienes por qué practicar el arrepentimiento. Sigue tu vida porque ya eres salvo. Eso es una obra y un mensaje y una doctrina satánica que está llevando a muchos cristianos al infierno. Muchos cristianos están abriendo sus ojos después de la muerte en el lugar donde ellos no pensaban estar. Por eso, pastor, si tú me estás escuchando ahora y estás predicando que la salvación no se pierde, lee bien tu Biblia. Léela muy bien. Y escucha el mensaje que Dios lo que quiere es sentarnos donde Él está sentado. Y para estar en ese lugar hay que pelear la buena batalla. Aleluya. Hay que pelear la buena batalla. Hay que estar peleando todos los días. Hay que estar pidiéndole, Señor, límpiame con tu sangre. Hay que estarle diciendo al Señor, yo odio cómo es mi humanidad. Yo amo la presencia tuya y tu naturaleza. Ven, injértate en mí. En contranaturaleza es el injerto, en contranaturaleza, donde se pone lo bueno en lo malo. Aleluya. Y empezamos a doblar nuestras rodillas y todo empieza a cambiar, empieza a florecer. Toda nuestra vida empieza a cambiar de una nube negra a un horizonte claro. Empezamos a tener una visión diferente en la vida, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo guiándonos. Aleluya. Como en el amanecer, hasta llegar a la luz del mediodía. Poco a poco es el Espíritu Santo, pero está en el arrepentimiento. Cuando la iglesia le dice tú vas a ser salvo y siempre salvo porque ya entraste a la iglesia, eso es un mensaje satánico. Cuando le dicen a la iglesia que no va a pasar por la gran tribulación, hermano, le está diciendo a la iglesia, así como estás, está bien, y estás bien y el Señor te va a llevar así como está. ¿De dónde? ¿Acaso el pastor no predicó ahora en la mañana que es necesario que suframos para que entendamos su voluntad? Es necesario el sufrimiento, pero en el sufrimiento tenemos que ser vencedores. En el sufrimiento, en la escasez, tenemos que ser vencedores. El pastor predicó acerca de José y me encanta José, porque él, hermano, era un hombre de Dios. Sus hermanos no lo querían, lo vendieron, y él no dejó de amar a sus hermanos. Lo agarran y cae esclavo con Potifar, y él le sirve a Potifar como esclavo, y era el mejor. Que tanta confianza le tenía Potifar a José, que lo pone para cuidar a su esposa. Mira, y nosotros queremos ya bendición de Dios. No, espérate, hay una voluntad que el Señor está probando nuestra voluntad. No, nosotros caemos con un chisme, ya lo andamos repitiendo. Somos gachos, no somos como José. Y José todavía lo acusan de adulterio. ¿Y sabes por qué no pecó José con la señora esta que ni el nombre le mencionan en la Biblia? Porque dice la Biblia, y porque José dijo, yo amo a Jehová, y salió huyendo. ¿A quién servía José? La voluntad de Jehová para él era lo máximo. Y lo acusan de adulterio y cae, no de adulterio, lo acusan de violación. Y cae preso 10 años. Aleluya. Y él seguía adorando a Dios. Él seguía amando a Dios. Nosotros, hermanos, nos pasa una cosa y se nos va el ánimo. Me imagino que por un momento José perdió su ánimo, pero él seguía amando a Dios. Me imagino yo, como todos somos hombres, habrá preguntado él, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pero el Espíritu de Dios estaba con él. Aleluya. Estamos ahí, hermanos.
Y José vivía una vida apartada y era tanta la bendición de Dios que traía que en medio de la cárcel él era bendecido. En medio de la esclavitud él era bendecido. Porque él hacía la voluntad de Jehová siempre. Aleluya. Por eso tú y yo, hermano, cuando estamos viviendo en esta tierra, no nos dejemos vencer. En una congregación hay diferentes edades, hay diferentes capacidades. Hermano, tenemos que agarrarnos de Dios, no ser sentimentales, sino ser espirituales. Aleluya. ¿Dónde cae la gente, hermano? Que cree que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Gente que dice, no tengo nada de que arrepentirme porque yo voy para el cielo. Los pastores llegan y preguntan a las iglesias, los directores de alabanza preguntan a las iglesias, ¿cuántos se van para el cielo? Amén. Grita todo el mundo, sin ponernos a pensar si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Si verdaderamente estamos limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra mente, estamos quebrantados delante de Dios. Hay un quebrantamiento en el hecho de tu cama. Estás buscando a Dios, hermano. La iglesia sirve para que escuches el mensaje, pero tu casa sirve para que empieces a practicar la palabra. Aquí todos practican el mensaje porque no nada más te sientas. Es en tu casa, es la práctica de lo que escuchas. Es en el trabajo, la ejecución de lo que has escuchado. Es la prueba de lo que es el examen de la vida. Es el examen de esta lección. Aleluya. Si no hay arrepentimiento, no hay liberación. El pueblo de Israel, hasta que se arrepentía de su pecado, el Señor lo sacaba del cautiverio. Si no hay arrepentimiento, no hay transformación a una nueva criatura. Porque leemos la Biblia muy rápido y todas las cosas viejas pasaron y hemos sido hecho ¿qué? Nueva criatura. Aleluya, decimos nosotros, pero seguimos pecando como que si fuéramos mundanos. Seguimos juzgando, seguimos chismoseando, seguimos odiando al hermano, seguimos vituperando, hermano. Esas cosas se tienen que acabar en la iglesia. Dios quiere levantarnos en ese día maravilloso y es importante que limpiemos el corazón. Es importante que limpiemos el corazón. El problema está, para alcanzar la voluntad de Dios, Satanás es muy inteligente, hermano. Y no lo estoy alabando, sino que estoy reconociendo. Y nosotros nos hemos quedado como bobos. ¿Sabes qué es lo primero que te va a impedir Satanás que tú hagas? No es que no vengas a la iglesia, mira dónde estamos, venimos a la iglesia. No es que cantes alabanzas, hay muchas alabanzas, ponemos la radio, vamos en el carro cantando todo el día. Es que no oremos. Satanás le interesa que tú y yo no oremos. Puedes escuchar todos los mensajes del mundo, los puedes entender también. Satanás está interesado en que tú y yo no oremos. Porque él no quiere que tú y yo vivamos esa voluntad de Dios. Él quiere que seamos cristianos mediocres. Él quiere que tú y yo seamos unos cristianos amargados. Él quiere que tú y yo seamos unos cristianos sin poder. Por eso la oración siempre es bloqueada. El culto más difícil es la oración. El problema de la iglesia en la madrugada es la oración. Santiago capítulo 4 habla el apóstol Santiago. ¿Cómo se dice Santiago en inglés? James. ¿Por qué será? Porque sí es su nombre. Santiago capítulo 4 dice claramente, mira, yo te voy a explicar un poquito en la oración y cómo la están ministrando ahora las iglesias falsas. Quiero que me escuches. Porque esta oración que te voy a explicar
¿Cómo lo hacen las iglesias que se oye mucho? Y tú me vas a escuchar bien porque yo sé que tú has escuchado esto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué está hablando de guerras y pleitos? Gente sentimental. Gente sentimental, gente que no aguanta una cosa, se dicen cosas y empiezan los problemas. ¿De dónde vienen? Dice, la raíz de los pleitos y la guerra es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, lo que estoy hablando. Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Uno. El primer error es no pedir. Entonces este pueblo está apartado de la voluntad de Dios. ¿Qué está haciendo? Peleando, envidiando. Ay, hermanos, hay un nido de envidia en las iglesias ahora. Hay una cosa de envidia. Ay, que él predica aquí. Ay, que el otro predica mejor. Hermano, eso es diabólico. Ay, que aquella está tocando bien y está tocando mejor. Y está tocando mejor que el otro y mi hijo canta mejor. Eso es diabólico. Satánico, humano y satánico. Donde hay humanidad abunda el espíritu satánico, porque Satanás come humanidad. Anda como león rugiente, dice, comiendo carne. No come espíritu, come carne. Y los cristianos andamos dándole de comer al diablo todos los días, porque no pedimos. Híjole, la oración escasea y entonces la voluntad de Dios no se disfruta. La voluntad de Dios no se experimenta. ¡Qué maldición! Una de las características de la persona con amargura, ¿sabes cuál es? Que no olvida su pasado. Le duele el pasado como el día de hoy, como que si se lo hubieran dicho hoy. ¡Qué horrible! Eso es diabólico. ¿Y sabes qué quiere la gente? Le han enseñado, hermano, póngame la mano, ore por mí. Y Santiago dice, no estás pidiendo por ti mismo. Amén, hermanos. El secreto está en el pedir. Pedirle a Dios. ¿Cómo? Como dice en el Salmo 51, con quebrantado corazón. Señor, arranca esta amargura. Arranca esta amargura, Señor, no la aguanto. No la quiero. Me duele cada vez que me recuerdo. Sácala, Señor, no la quiero. Pero tú la quieres. A veces las queremos porque nos da de qué hablar con el hermano. Es diabólico, hermano. Fuera de la voluntad de Dios. No podemos experimentar nada porque no pedimos. Y luego los que piden no reciben tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, porque piden mal. Hay dos grupos. Tanto el uno como el otro tampoco recibe. Escúchame bien, hermano, no te me duermas. Estás viendo para otro lado. Eso estoy viendo. No pide, no recibe. Y el que pide mal, tampoco recibe. Porque pide para sus deleites. Para gastar en vuestros deleites. ¿Qué sucede, hermano? Ahora escuchamos la oración de los siervos de Dios. Digo siervos de Dios entre comillas y entre paréntesis porque hay una gran diferencia. Y se escuchan estas palabras, vamos a proclamar, vamos a declarar. ¿Tú escuchas eso en las iglesias? Vamos a declarar semana, vamos a declarar mes de bendición, vamos a proclamar. ¿Has escuchado eso, hermano? Vamos a confesar, pero no el pecado. Y ese es el problema, que cuando escuchamos esa oración produce euforia en el pueblo. Porque nos están enseñando que solamente diciendo y pidiendo cosas, el Señor va a doblegar su voluntad, escucha bien, y nos va a dar lo que nosotros queremos.
Y esa es una oración falsa. Para empezar, no es oración. Mira lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 44, verso 7. Y cuando tú escuches a alguien diciendo, vamos a proclamar un mes de bendición porque la cosecha, y hay muchas palabras que usan, y la gente se levanta. Yo digo, ¿qué cosa está hablando? Cosecha espiritual, cosecha apostólica, y le ponen nombres de un montón de cosas. Yo digo, ¿de dónde sacan esto? ¿Ya tienes Isaías 44? ¿Verso qué dije? Verso 7, mira lo que dice la Biblia. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará? ¿Y lo podrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? ¿Quién proclama y quién declara lo futuro? Sino yo, dice el Señor. ¿Quién es el hombre para proclamar y declarar el futuro? Nosotros no tenemos esa autoridad. Nosotros proclamamos alabanza de lo que Dios es. Nosotros declaramos la grandeza de lo que Dios es. No declaramos el futuro, ni proclamamos el futuro. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama conjuración. ¿Te das cuenta cómo nos enseñan? Hasta para orar no nos enseñan a orar bien. Le están enseñando a la iglesia a conjurar. ¿Sabes qué es conjurar? Es llamar a espíritus que hagan la voluntad del hombre. Ahora sí estamos aprendiendo algo bonito, ¿verdad? Diferente. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 6? Y cuando oréis, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Vénganos y hágase tu voluntad. ¿Qué diferencia? Así como en el cielo, así en esta tierra. Es muy diferente a yo proclamo que este va a ser un... Esto, hermano, es mentira. Es una oración falsa, es una conjuración. Han metido brujería a la iglesia. Subrayaste 44:7 de Isaías, ¿verdad? ¿Quién? Cuando escuches es una falsa doctrina. No es cierto. La oración, hermano, es para humillarnos delante de Dios y quebrantar nuestro corazón y pedir su voluntad. Que se haga la voluntad así como en el cielo, así en esta tierra. Señor, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Porque tú has escuchado esas doctrinas, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Evitando al pueblo de Dios ejecutar o disfrutar la voluntad de Dios. Solo en las aldeas, en los pueblos pequeñitos, están esas viejitas, están esa gente pobre llorando en el altar, quebrantando su corazón delante de Dios. Las iglesias de las ciudades grandes como Chicago estamos esperando, como dicen, estamos esperando la promesa. Dicen, yo no sé qué están esperando. La promesa ya llegó. Se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo. ¿Qué promesa están esperando? No sé, no hay otra. Él ya está acá para traer su reino a nosotros. Jesucristo dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. ¿Te das cuenta? El arrepentimiento nos mete en el sacrificio, nos mete en el crecimiento espiritual. Pero la iglesia, incluso en esta iglesia, hermano, no hay arrepentimiento. Ha escaseado las lágrimas, ha escaseado. Hay un movimiento de envidia, hay un movimiento de murmuración, hay un movimiento de chismes que no se acaba, no sé qué pasa. La iglesia no escucha la palabra. Hablaba con el pastor de eso hoy y me dice, Dios tiene que hacer algo y va a hacer algo, no sé cuándo
ni cómo, no sé ni qué es, pero esto se tiene que acabar. Este espíritu satánico se tiene que acabar. Tenemos que pelear. Y los que hemos entendido la palabra, hermano, doblemos nuestras rodillas. Doblemos nuestras rodillas. Y si tú no quieres, hermano, pon tu barba en remojo, porque viene el corte. La iglesia se ha llenado de conjuraciones y muchos hermanos se van de aquí cuando miran los anuncios en su Facebook. Oh, que va a llegar la visita apostólica, y se van a visitar y se van a ver esto y se van, hermano. Un hermano llegó diciendo: oh, hermano, es que el pastor estaba predicando y ese evangelista diciendo que caían diamantes. Y mi papá le dice: a ver, ¿dónde están los diamantes? Oh, no tengo, dice, porque no se pueden gastar. Entonces, ¿para qué te dan diamantes? Y que cae oro. ¿Y dónde está el oro? Pues porque el oro me quitaría de muchos problemas, ¿verdad? No se puede, hermano. Entonces, ¿qué es? Mentira. El mensaje del evangelio, hermano, es arrepentimiento. ¿Cuántos hacen cosas malas acá? Ese es el problema, que ni siquiera podemos admitir que hacemos cosas malas. ¿Cuántos pecan acá? Tenemos que entender que tenemos un gran problema. Mientras haya carne, mientras haya mente, hay un gran problema, hay una gran guerra, y la iglesia no está peleando. La iglesia no está peleando esa guerra. Se está acomodando con religión. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? ¿Se das cuenta, hermano? ¿Podemos entrar a la voluntad de Dios? No es tan fácil, porque queremos entrar como se nos da la gana. No, el diseño está hecho y el diseño se tiene que usar. Hay que usar el diseño que Dios nos dio, no el tuyo ni el mío. ¿Me estás escuchando, hermano? Vamos a hablar de esto. Hágase pues venga tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Este diseño que yo tengo, que te voy a dar, es el diseño que está en el cielo. ¿Te das cuenta? Es lo que tú vas a hacer en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Y el pueblo de Israel empezó a ser guiado por el poder de Dios. Y Moisés empezó a recibir la ley y empezó a recibir las palabras de Dios directamente, porque había un lugar, había un diseño en la tierra que está en el cielo. Y vamos a hablar de ese diseño un poquito. ¿Qué hay en el atrio? Está el altar de sacrificio, el mar de bronce, la puerta. Y ahí es donde nosotros empezamos y recibimos a Jesucristo. Y esa es la agradable voluntad del capítulo 12 de Romanos. No sé si voy yendo muy rápido. ¿Voy muy rápido? No, vamos bien, ¿verdad? La agradable voluntad, estamos experimentando, pero el Señor no quiere que nosotros nos quedemos solamente ahí, porque hay 2 etapas más adentro. El atrio es grande, el atrio es amplio, el atrio no hay techo, pero ya cuando entramos al lugar santísimo, ya el Señor está pidiendo una cosa más. ¿Me estás escuchando, hermano? Escúchame bien. Empezamos en el lugar santísimo. Ya en el lugar santísimo no hay luz del sol. Está cerrado. Ya no hay comunicación con las cosas de afuera. Estamos hablando de santidad. Ya nuestros oídos no están escuchando lo que murmura la gente afuera. No, está escuchando lo que está pasando en ese lugar solamente.
¿Qué estamos haciendo? Estamos comiendo del pan. Aleluya. Estamos comiendo del pan. ¿Cuántos quieren comer del pan? ¿Quién es el pan? Aleluya. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, dice la Biblia, San Juan 6:56. Ya esa persona está en la buena voluntad de Dios. Ya su luz, la luz que lo alumbra a él, no es la luz del sol, no es la luz de la humanidad, no es la luz de nada, es la luz del Espíritu. No, nosotros andamos con nuestras propias fuerzas queriendo, y esos hermanos están en la oración. Y hay un altar cuadradito que se llama el altar del incienso, que está precisamente enfrente del velo. Aleluya. El altar del incienso es la oración. Están los panes de la preposición para comer y está la luz del candelero. Pero el altar del incienso está enfrente del velo. Antes de pasar al velo, antes de cruzar el velo, para llegar al lugar santísimo, está la oración. Dije oración, no hermano, no conjuración. No conjuración, a Dios no se le obliga. A Dios no se le demanda. Ni mucho menos pretendamos creer que sabemos el futuro porque le dijimos a Dios y le llamamos fe y decimos yo creo que Dios lo va a hacer porque yo ya lo pedí. Eso no es fe, eso es ser abusivo. Mucha gente así habla, yo los escucho y digo, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero hoy te lo digo. Si Dios quiere. Así dice Santiago. Cuando vayamos mañana, sí, vas a ir mañana, sí, voy a ir, si Dios quiere. ¿Qué diferencia? La oración de una muchacha, de una señora, porque había un muchacho, un señor que era director de alabanza, cayó con cáncer. Ustedes saben quién es. Y decía ella, y yo proclamo que tú eres sano y Señor. Le dice Señor. ¿Por qué le decimos Señor a Él? Porque hacemos lo que Él dice, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero decimos Señor y no quiero nada más que la sanidad de Él o no quiero nada. Digo yo, ¿qué tipo de oración es esa? Y le dicen, ay, qué mujer más llena de fe. No, es fea, no fe. Eso es feo. Eso es ser abusivo. No, a Dios se le respeta. Miramos una gente enferma y es una doctrina falsa, donde dice que tenemos que sanar todos los enfermos. No, no todos sanan, hermano. ¿Sabes quiénes sanan según dice Hebreos capítulo 6? Si Dios lo permite, si Dios quiere. Aleluya. Si Dios quiere. Y escuchamos mucho esas oraciones en las iglesias, precisamente en las mega iglesias escuchamos ese tipo de oración. Yo lo estaba analizando y decía, pero ¿por qué dirán así si la Biblia no dice así? Y me doy cuenta que lo que es una práctica de brujería. Los brujos son los que conjuran demonios y les dicen quiero que le vayas a hacer tal cosa y ellos van, como que los obligan y los mandan. Aleluya, ¿verdad que sí es? Dios no es demonio. Dios no es Satanás para obligarlo, Él es Dios todopoderoso. Y nosotros tenemos que vivir bajo la voluntad de Él. Él no vive bajo nuestra voluntad. Nosotros somos los que tenemos que vivir bajo la voluntad de Él. Y ahí hay bendición. Hay sanidad cuando Él sana, cuando Él quiere. Dios da, dijo Job, y Dios quita. Sea Jehová bendito. Eso es lo que nosotros no entendemos. Desnudo vine y desnudo me voy. Tenemos que aprender a humillarnos. Hermano, si lo que pasa es que a Job lo agarraron durísimo.
A Job le dieron duro. Y hermano, si no nos arreglamos ahora, viene para nosotros también una tribulación. Y va a estar difícil. Hay campanazos, hermano, tremendos. Hay campanazos tremendos de que ya viene una apostasía tremenda. Yo te prediqué una vez que en el capítulo 24 de Mateo hay 3 grupos de falsos. ¿Me estás escuchando? 3 grupos de falsos. Uno que ya aparece, ya está todavía vigente, que es el papado. El otro es el grupo de los profetas y los pastores que andan tergiversando la doctrina, que también ya los tenemos. Y el otro que viene, dice que viene con milagros poderosos para engañar aún, ¿a quién? A los escogidos. Tú sabes la palabra. En el Salmo 51 que acabamos de leer, tenemos que empezar a entender la voluntad de Dios. En el verso 10 empieza la verdadera oración de la iglesia, que no hace. Nosotros miramos algo de alguien y queremos imitarlo. Como te decía yo la vez pasada, alguien vino una vez acá predicando, bueno, te lo dije, se lo dije a la alabanza, que quería, Cuigi Ávila tenía esto de que sacaba su brazo así, él siempre usaba una camisa manga corta y tenía un brazo enorme, porque era fisicoculturista, fue fisicoculturista en Puerto Rico, y cuando decía, y por sus llagas, decía él, ¿verdad? Fuimos curados y mucha gente sanaba, tenía un poder tremendo ese hombre. Y la gente piensa que por imitar esas cosas, llegó uno una vez, y por sus llagas también esperaba que toda la gente enferma sanara. No es para ti, mano. Queremos imitar todo lo que miramos en la tele. El pastor siempre ha estado en contra de eso. Hasta las ofrendas aquí las recogemos de último. Porque todas las iglesias recogen después de la alabanza, ¿verdad que sí? Aquí no. Hasta ahí será rebeldía, no es rebeldía, es queremos agradar a Dios. Queremos agradar a Dios. Pero la verdadera oración del Hijo de Dios, hermano, es tan sencilla, es tan simple, pero tan difícil, porque hay un problema en nuestro ser que se llama orgullo. Y el que me diga que no, es por orgulloso que me dice que no. ¿Cuántos tienen ese problema de orgullo? Es orgullo, hermano. El orgullo es el que atrae el resto de los pecados. ¿Cuál fue el primer pecado que se cometió en la historia de la vida, de la existencia? ¿Cuál fue? El orgullo de Lucifer. Ni siquiera se cometió aquí en la tierra, se cometió en el cielo. Híjole, míralo. El orgullo, hermano, es ¿por qué el hombre es infiel a su mujer? ¿Por qué la mujer es infiel a su esposo? ¿Por qué es? Porque aquí hay un espíritu, sí, pero el primer espíritu que llegó sobre él o sobre ella se llama orgullo, porque es para satisfacer su carne y nadie más. Es orgullo, y el orgullo llama al adulterio, el orgullo llama al homicidio, el orgullo llama a la borrachería, el orgullo llama a la drogadicción, el orgullo. ¿Por qué dice el drogadicto? ¿Qué dijo cuando empezó a usar la droga? Yo la puedo controlar. ¿Pudo? ¿Cuál fue su primer pecado? Orgullo. Y después llegó el espíritu de drogadicción y después quedó atado para siempre y perdió su vida. Pero pregunto a la iglesia, hermano, ¿hay orgullo? Y nadie dice nada. Versículo 10 del capítulo 51 de los Salmos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué lo dice? Porque está sucio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué lo dice? Porque lo tiene torcido. Y no me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Esa es lo que a la iglesia le hace falta, un espíritu noble. Hermano, la iglesia está rebelde. La iglesia hay un espíritu de rebeldía espantoso. No se le puede decir nada, porque de todo se revela. El Señor me ha venido hablando, siempre me ha hablado, pero estos 2-3 meses el Señor ha tratado fuerte con mi vida. Y lo que yo te estoy predicando, te lo digo con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con todo el conocimiento de lo que yo sé de quién es Dios. Te lo digo porque habían cosas, siempre hay cosas en la vida, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestro ser, donde Dios quiere manifestarse y nosotros no dejamos porque somos rebeldes. Job, capítulo 41, verso 34. No lo leas todavía. ¿Por qué, me pregunto yo, que el Señor se dedicó a describir el problema del espíritu que manejaba Job? Porque Job tenía un problema, que él era altivo, era orgulloso, y lo dice la Biblia. Y le dice el Señor a Job: ¿acaso tú puedes amarrar a Leviatán? ¿Quién era Leviatán? ¿Ah? ¿Quién es Leviatán? Satanás es Leviatán. Y le pregunta: ¿acaso tú lo puedes amarrar? ¿Tú lo puedes echar? ¿Tú lo puedes hacer tu mascota? Le estaba diciendo, te lo estoy transliterando, porque le dice: lo puedes amarrar para que juegue tu niña con él. No. ¿Acaso puedes tú agarrar a Satanás y ponerlo como mascota? La gente piensa y ha escuchado esta palabra donde dice Satanás está vencido. Sí, Satanás sí está vencido, pero para aquellos que son vencedores de sí mismos. Para aquel que anda todavía caminando conforme la carne, Satanás es su dueño. Para aquellos que andan todavía viendo pornografía, para los que andan viendo un montón de cosas que no tienen que estar viendo, Satanás es su señor. Aquellos que no detienen su lengua para murmurar en contra de los ministerios o de la gente o de cualquier cosa, hermano, Satanás es su señor. Todo aquel que se rebela en contra de todas las cosas, hermano, hay un movimiento de rebeldía en este mundo increíble. Ahora no quieren respetar ni a los policías, ¿verdad? ¿Verdad, Chris? Chris es policía. Hay un movimiento en contra de ellos tremendo, porque la gente quiere rebelarse en contra de toda autoridad. Y la iglesia está igual. No pueden poner a alguien, no, ese no me gusta, y empezamos a sacudirnos porque no nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta que nos diga a alguien lo que estamos haciendo mal, no aceptamos. El mensaje está bueno, pero el mensajero no lo queremos. Es lo que sucede muchas veces. And let me tell you, I don't care. That's your problem. Pero si nosotros estamos con ese problema, dice la Biblia, menosprecia toda cosa alta. Mira, ese es Satanás. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Ese es Satanás.
y estamos fuera de la voluntad de Dios. Dios está llamándonos, hermano, ahora. Quebranta tu corazón, hijo. Hijo mío, ¿qué? Dame tu corazón. Dame tu vida, dame tus pensamientos. Dame todo lo que tienes. Le predicaba a los jóvenes la otra vez. Dice, Él cambia nuestras cenizas en gozo. Entreguémosle al Señor nuestra basura. Hermano, no escondas nada. Destapa todo. Llora delante de Dios y dile, Señor, yo no quiero ser así más. No me lo digas a mí, les da hasta vergüenza hacerlo en privado. Por eso el capítulo 6 de Mateo habla, y hazlo en privado, con la puerta cerrada, porque lo que hagas en secreto, el Señor te lo va a recompensar en público. Aleluya. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde nos quiere llevar la voluntad de Dios? Hasta ser resucitados, hermano. La voluntad de Dios no se queda solamente con darnos comida y bebida y techo. No. El Señor quiere que nos sentemos donde Él está. El capítulo 17 de Juan lo vuelve a decir, y donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén conmigo. ¿Lo puedes visualizar tú, hermano? Es difícil, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque no oramos. Y si oramos, oramos mal. Y queremos aprender a orar y empezamos a proclamar, a declarar. Mejor dicho, a conjurar. A Dios no se le conjura. A Dios se le pide, si Él quiere. La oración del centurión. ¿Quién era el centurión? Había un movimiento en Jerusalén, en Israel, donde los romanos, el imperio romano estaba dominando sobre los judíos, ¿verdad que sí? Y los romanos se señoreaban sobre ellos. Este era un hombre de poder, este señor. Pero al ver a Jesús y el poder que tenía Jesús, hermano, este hombre se baja de su caballo. Él pudo haber agarrado a Jesús de su voluntad, del pelo, mira, porque él tenía autoridad, y lo hubiera llevado a su casa. Y le hubiera dicho, sáname al siervo este. Pero él sabía quién era Jesús en su corazón. El Espíritu Santo le había dicho, no, es de postrarse. Y le dice, Señor Jesús, yo sé que eres un hombre de autoridad. Aleluya. ¿Le obligó? Que lo empezó a alabar, hermano. Lo empezó a exaltar. Así como yo también le digo a mis soldados que hagan y lo hacen, así eres tú, porque sabes, yo no soy digno de que entres a mi casa. ¿Dónde está la oración de la iglesia? Sí. Yo no soy digno de que entres a mi casa. Y el Señor se le queda viendo, hermano, como te dijo en el Salmo 51, es imposible que el Señor rechace un corazón contrito y humillado. ¿Es qué? Imposible, el Señor no se rehúsa, hermano. ¿Me estás escuchando? No sé si me entiendes, hermano. No sé si, ¿aló? ¿Me escuchaste? El Señor no puede resistir tu llanto delante de Él. Cuando llora un niño tuyo, ¿qué haces? ¿Le pones más volumen a la televisión? ¡Cállate! No me dejes escuchar la novela. ¿Qué haces? Especialmente está chiquito. Hasta tenemos micrófonos con bocinas, ¿verdad? Cuando vamos a acostar y llora el niño y pegamos un brinco. No podemos dejar que el niño llore, ¿verdad que sí? ¿Y quién crees tú que es Dios? Nosotros lloramos, Él es nuestro papá. Y va, ¿cómo está mi hijo? ¿Por qué lloras? Señor, estoy arrepentido de mi pecado. Sigue. Yo soy tu consolador. Límpiame, Señor. Yo soy el que te limpia. Restáurame, Señor. Yo soy tu restaurador. Libértame, Señor. Yo soy tu libertador. Amén. Una cosa es estar con remordimiento y otra es con arrepentimiento, porque la voluntad de Dios no es para saberla, es para vivirla. Y entramos al lugar santísimo. Aleluya, pero no podemos entrar si no hay oración. ¿Qué hay en un lugar santísimo? ¿Alguien me dice? Mira allá, a la otra iglesia, ahí saben. No, ese es el lugar santo.
El lugar santísimo está el arca del pacto. Está el trono de Dios. Aleluya. Donde el sacerdote, pero es que el velo se rasgó, hermano. Aleluya. Y ahora todos, ¿quién dije? Solo los guapos. O sea que aquí no entra ni uno. No entramos ninguno, no. Todos los que nos humillamos, todos los que nos quebrantamos delante de Él, todos los que empezamos a comer de Él, todos los que queremos que el Espíritu nos guíe, todos los que empezamos a orar, podemos entrar porque el velo ya no está. Y nos pasa el Señor de la segunda dimensión a la tercera dimensión. Aleluya. Ya cuando nuestra voluntad se ha desaparecido, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y empezamos, y la vida que ahora vivo en la carne, no la vivo, ¿en qué? La vivo en la fe del Hijo de Dios. Una diferencia. Y empezamos a trabajar y entramos al lugar santísimo, hermano. Cuando el cristiano entra en el lugar santísimo, es una cosa distinta. Está el trono de Dios, está la vara de Aarón, el vaso de maná y las tablas de la ley. Ahí está la esencia de Dios, hermano. Por eso cuando Moisés terminaba de hablar con Dios, todo el mundo se daba cuenta que había hablado con Dios. Aleluya. Y salía Moisés con un montón de ordenanzas, salía Moisés con leyes, salía Moisés, y esto es lo que Jehová ha dicho, y empezaba Moisés a hablar y a decir cosas tremendas. Hablaba la boca de Dios con la boca de Moisés. Pero desde el principio, hermano, que Dios empezó a hablar con Moisés, lo primero que le dijo: quítate el calzado. No podemos entrar sucios, porque el lugar que estás pisando, santo es. Aquí no vienes a hacer tu voluntad, aquí vienes a hacer lo que yo digo, dice el Señor. Amén, hermanos. Vamos a hablar del corazón. Yo pienso que hay una presencia de Dios tremenda y hay un espíritu que se está moviendo en la iglesia, pero también hay otro espíritu que está en contra de esta palabra. No sé por qué. Mucha gente no lo acepta, mucha gente no lo quiere saber, no hace el esfuerzo para entender esta palabra. Yo quisiera que te pusieras en pie. Sí, por favor. Yo no sé qué quieres tú. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? ¿Qué importa? Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere? Que seamos santos, que nos postremos delante de Él. Aleluya. Yo quiero...